¿Qué tal? Muchas bendiciones. En este espacio, pues quiero compartir un tema que tiene que ver con la misión que tenemos como creyentes, como llamados por Jesús. Ese es el título, llamados por Jesús para hacer su voluntad. Quiero iniciar contándote un poco del trasfondo, el contexto sobre este tema que vamos a compartir hoy. Y tiene que ver con ese pueblo de Israel, de esa época en la que hablamos del siglo I, en el cual Jesús hace su aparición. El pueblo de Israel tenía muchos años ya en lo que llamamos el periodo intertestamentario, de estar siendo oprimido por diferentes imperios, y especialmente en los últimos años por el Imperio Romano. Era una opresión política, militar, y no solamente lo que podríamos decir una opresión física, sino también una opresión cultural, una opresión ideológica, religiosa, pero por sobre todas las cosas, una opresión espiritual. Israel y el mundo entero está viviendo una situación de opresión espiritual increíble, de esclavitud, donde las personas están atadas, están encadenadas al pecado. Y bueno, en ese contexto, volviendo a Israel, en ese contexto, hace su aparición preciosa Jesús, con ese mensaje de salvación, con ese mensaje de liberación, como lo dice en Lucas capítulo 4, los versículos 18 y 19, dice que el Espíritu de Dios lo ha ungido para muchas cosas, para traer libertad, para traer vista, para anunciar, para pregonar el año agradable del Señor. Y en medio de esa tarea tan grande, ese mundo tan convulso en el cual se está desarrollando el ministerio de Jesús, Jesús viene con una misión muy clara, pero parte de esa misión es hacer un llamado también. Jesús hace un llamado para hombres y para mujeres imperfectos, como tú y como yo, a seguirle, a obedecerle. Y eso es lo que quiero compartir en este espacio, acerca de ese llamado para hacer la voluntad de Jesús. Y quiero que me acompañes al texto bíblico. Vamos a ir a Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 13, 14 y 15. Leemos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice en Marcos, capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte, está hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Y pues del 16 hasta el 19 da los nombres de cada uno de ellos. Repito, llamó a los que él quiso, subió al monte y les llamó y vinieron y los estableció para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Versículo 15, y para que tuviesen autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades. En este texto estamos ante el llamado de Jesús a su voluntad para aquellos que le iban a seguir en esta misión. Jesús está constituyendo un grupo de hombres y de mujeres para anunciar, para ser enviados a pregonar las buenas nuevas de Dios. Así que vamos a analizar este llamado, sus implicaciones para quienes hacen la misión y el alcance para aquellos que también son misión. El llamado número 1, quiero hablar en el versículo 13. El llamado es por la voluntad de Dios. Número 1, el llamado es por la voluntad de Dios. Y podemos ver en el versículo 13 que dice: después subió al monte. Después de hacer milagros y de hacer un montón de situaciones, Jesús viene haciendo milagros en situaciones complejas. La multitud lo siguen, pero dice que deja la multitud
deja la multitud, que es el contexto en el capítulo 3, y sube al monte. En el versículo 13 dice que subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Ese llamado número 1 es por la voluntad de Dios. El llamado es voluntad de Dios a los que él quiso. A él le plació hacer ese llamado a gente imperfecta. En ese contexto eran pescadores, era gente que no tenían en ese contexto educación, estudios formales, pero tenían algo, estaban siendo obedientes. Y hay algo precioso que dice en medio de ese llamado, que es por voluntad de Dios, dice que Jesús sube al monte. Deja la comodidad de la planicie, deja la comodidad de la llanura, sube al monte, y en ese monte llama a aquellos para que se acerquen a él, para asumir ese reto y ese llamado. Así que número 1, quiero decirte que ese llamado es por la voluntad de Dios. Si Dios está llamando en este momento, si Dios te está hablando en este momento, es porque Él le ha placido. Él le ha placido, y eso me lleva al segundo punto. En el versículo 14, nos dice que, lo vamos a leer textual, dice, y estableció a 12, número 1, para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Primero, el llamado es por voluntad de Él. Segundo, es un llamado para estar con Él. En el versículo 14, Jesús lo primero que hace es llamarlos para que estén con Él, para que le conozcan, para que puedan, antes que hacer, que puedan ser. Para que puedan, antes de decir voy a hacer esto o lo otro, que a veces eso nos afana, es para que podamos ser discípulos, para que luego podamos hacer discípulos. El llamado es por la voluntad de Dios. El llamado es para estar con Él. Y ahí mismo en el versículo 14 hay algo precioso también, que es el tercer punto que quiero rescatar acá, y es que el llamado es para enviarnos, para enviarte a ti. En el versículo 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, y luego para enviarlos a predicar. Jesús les envía, Jesús nos envía a predicar su mensaje. Hermano, ¿y qué voy a predicar? Hermano, lo mejor que tú puedes predicar son las buenas noticias, las cosas que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha transformado tu vida. Eso es el primer llamado, a compartir a Cristo. Los envía a predicar, y esa predicación es sobre las buenas noticias para aquellos que están en opresión, para aquellas multitudes que simplemente están ajenas a la voluntad de Dios, que están en opresión del pecado, del mundo, cautivos de ello, y que no se dan cuenta o no encuentran una salida. Primero estamos con Jesús, luego Él te envía a predicar, a anunciar la buena noticia de que el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en el versículo 15 quiero comentar sobre el cuarto punto, y es que el llamado es para empoderarte en el nombre de Jesús. Dice el versículo 15, lo leemos, dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús llama para comisionarnos y para darnos autoridad en su nombre. Él quiere que estés con Él. Él quiere que aprendas a compartir de Él, pero también te llama para empoderarte, para darte algo muy especial a través de su palabra, a través de su espíritu. Pero eres enviado en su nombre. Jesús llama para comisionarnos, para darnos autoridad en su nombre, para sanar físicamente, claro, ¿por qué no? Emocionalmente, para hacer lo que podríamos llamar, en lugar de ser un virus más, ser una vacuna, una solución, la mejor solución, la única solución que el mundo necesita, y es conocer a Jesús. Y para eso es ese llamado para ti, para echar fuera demonios, los cuales tenían cautivos a las personas a través de la enfermedad, a través del pecado. Estaban atrapados, atormentados, sin esperanza. Y el llamado del Señor para estar con Él, para enviarnos a dar ese mensaje, para ser discípulos, pero también para hacer discípulos.
quiero ir concluyendo y diciéndote que, por tanto, este llamado de Jesús a seguirle y a hacer su voluntad es para todo creyente y es determinante. Requiere de fe, requiere de perseverancia, requiere de que subas al monte para poder escuchar su voz, porque hay una gran necesidad. Hay mucha gente que necesita este mensaje. Y quiero recapitular lo que Jesús está diciendo en este pasaje en Marcos, en este llamado. Jesús nos llama por su voluntad para estar con Él, para enviarnos a predicar y para darnos autoridad en su nombre. ¿A qué te llama este texto? ¿Hay alguna comodidad que debas de dejar para acudir a este llamado? ¿Hay necesidad de recibir la buena noticia de Jesús entre la gente que tú conoces? Hoy tenemos un llamado latente que resuena desde hace más de 2000 años para aquellos que aún están entre la multitud, a subir al monte, a acercarse a Jesús, a escuchar su voz y a ser parte de esta misión. Tenemos esta tarea. Es tiempo de decisión, de tomar el llamado o dejarlo. Pero quiero decirte algo, mientras tanto hay mucha gente que se está perdiendo y deben ser alertados de que el reino de los cielos se ha acercado. El llamado es en este momento. Es tiempo de aceptarlo y de poner tu talento, tu tiempo, tu tesoro, todo lo que tienes al servicio del Señor. Que Dios te bendiga.